¿Qué tal, mi gente? Espero que estés bien. Gracias por entrar a este canal y ver este contenido, este podcast. Si quieres, suscríbete. Estamos compartiendo. Bueno, vamos a empezar a compartir mucho. Digo, vamos, va, pero solo soy yo. Voy a empezar a compartir mucho contenido de temas interesantes que te pueden interesar. Para mí son interesantes, pues hemos hablado de juegos de video en la cuarentena. Hemos hablado de la depresión, de rap, de colección. Y ahora estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Imagínate, ¿eh? Muchos me dicen que me enfoque en un contenido para que atraiga ese tipo de contenido, esa persona que le guste ese contenido. Pero, amigo, todo esto me gusta a mí y pues si a alguien más le gusta, qué bueno y espero que pues puedan interesarse con esto de los podcasts. Como te digo, no es necesario que me estés viendo todo el tiempo. Puedes poner el video, irte a acostar o hacer limpieza, no sé, ir en el carro, como sea. El punto es de que escuches la información que aquí vamos a dar porque es muy interesante. Bueno, a mí me parece súper interesante el tema de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque de entrada les voy a decir, con ayuda de mi papelito sacado de internet, que la Segunda Guerra Mundial no solo fue, es el conflicto más grande que ha existido en el mundo, en la raza humana, imagínate. Y eso que hablamos desde tiempos bíblicos, que existen guerras. La Segunda Guerra Mundial ha sido lo más violento y lo más sangriento que ha existido en la raza humana. Entonces yo creo que vale la pena escuchar un poco de este tema. Entonces voy a empezar diciéndoles que ni siquiera han pasado 100 años desde que pasó la Guerra Mundial. El pasado 1 de septiembre se cumplieron 83 años apenas de que fue este acontecimiento horrorífico. La Segunda Guerra Mundial inició en 1939 y terminó en 1945. Pues duró relativamente poco comparado con otras guerras, pero solo en ese pedazo fue, fue lo necesario para convertirla en la guerra más sangrienta de la existencia humana. Entonces yo les voy a hablar un poco. En primer lugar les voy a hablar en qué consistió la Segunda Guerra Mundial, y posteriormente voy a hablarles de las causas de la Segunda Guerra Mundial, porque un acontecimiento tan sangriento no pasó por un partido de fútbol, va, como guerras de El Salvador y Honduras, pero la Segunda Guerra Mundial tuvieron muchos factores que la causaron. Y bueno, vamos a empezar con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial inició con Alemania invadiendo Polonia. Imagínense esto. Yo sé que ustedes también tal vez han visto documentales donde narran este ataque, esta invasión de Alemania a Polonia. Y lo que causa es de que Reino Unido y Francia le declararan la guerra a Alemania. ¡Boom! Ya empezamos con lo sangriento. Y bueno, una vez declarada la guerra a Alemania, se da este conflicto, bueno, se va progresando este conflicto armado mundial, como les dije, el más bélico de la historia. ¿Y por qué es el más bélico de la historia? Porque se movilizaron más de 100 millones de soldados, 100 millones de soldados luchando, literalmente luchando por su país, por sus causas, por sus ideales. Y por si fuera poco, más de 50, bueno, de 50 a 70 millones de muertos. De 50 a 70 millones de muertos. Yo estaba revisando las estadísticas hace poco del coronavirus y el coronavirus ni siquiera ha matado a 1 millón de personas en el mundo. Ha infectado a muchos millones, muchísimos, pero no los ha matado, gracias a Dios. Muchos se han recuperado. Pero la Segunda Guerra Mundial eliminó entre 50 a 70 millones de personas. Eliminó el 2,5% de la población en el mundo. Por esto ya se le categoriza como el acontecimiento más bélico de la historia humana. Por si fuera poco, también en la Segunda Guerra Mundial le ocurrieron cosas horribles como el Holocausto. Y bueno, yo me voy a dedicar un video solo para hablar del Holocausto, un podcast solo para hablar del Holocausto, porque para mí es de los actos más despreciables que ha llevado a cabo el ser humano. El ser humano matando a otro ser humano por simplemente pertenecer a un pueblo, en este caso los judíos. Pero rápidamente el Holocausto se encargaba de llevarse a personas que pertenecían al pueblo judío, se los llevaban en trenes de carga a campos de concentración. Y escuchen esto, si sobrevivían al viaje, pues llegaban a matarlos en cámaras de gas. Yo no me imagino esto, amigo. Yo sé que tampoco vos te lo imaginas, de ir en un tren sabiendo de que vas a la muerte, vas a que te metan a una cama. Bueno, tal vez algunos no lo sabían, pero la mayoría creo que sí lo sabían, de que iban a meterte a una cámara
y a matarte con gas. O bueno, tal vez usaban que los mataban de otra forma, de hambre. Muchos murieron de hambre. Bueno, por eso les digo que va a haber otro podcast solo hablando del Holocausto, porque si no me voy a extender mucho. Pero bueno, entonces también otra cosa de la Segunda Guerra Mundial, brother, es que aquí fue donde se usaron por primera vez las bombas atómicas, armas nucleares, que a mí me da un gran miedo que explote la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque ya no va a ser con pistolitas ni tanquecitos, va a ser tirándose cohetes de una vez a matar, boom, 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 de una vez a matar, así de simple, brother, así de simple a matar. Y bueno, como te digo, bueno, vamos a hablar de las causas. ¿Por qué se dio la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial se dio, pues, esto es súper irónico. Uno de los principales causantes de la Segunda Guerra Mundial fue el Tratado de Versalles y la humillación que este representó para Alemania. ¿Y qué era el Tratado de Versalles? Pues el Tratado de Versalles simplemente era un tratado de paz. Mira qué irónico es esto. Se suponía que con el Tratado de Versalles, que fue firmado en Versalles, pero se llama así, iba a haber paz, iba a haber mucha paz, todos iban a vivir felices, pero no fue así. Puede ser que este mismo tratado fue el que provocó la Segunda Guerra Mundial después de la Primera Guerra Mundial, porque este tratado se firmó después de la Primera. Entonces, ¿por qué este tratado puede decirse que inició la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué? Porque este tratado consistía, o bueno, parte de este consistía en echarle completamente la culpa a Alemania, a poner en una rendición absoluta a Alemania, la humilló y le puso castigos exagerados, ¿va? De estos castigos se puede hablar que le pusieron a consignar armamento y navíos militares a los aliados, O sea, ya después de la guerra le quitaron armamento, imagínate. Hicieron que su ejército se reduciera a solo 100,000 soldados, cosa que obviamente no respetó porque Alemania luchaba con millones de soldados. También tuvo que repartir territorio anexado o administrado por Alemania a los aliados. Y también tuvo que pagar indemnizaciones escandalosas a los aliados. Hablamos de 33 millones de euros. O sea, ¿qué harías vos con ese dinero? Es demasiado dinero. Esto humilló a Alemania completamente, lo que provocó una molestia popular, un resentimiento y un deseo de revancha, que a su vez provocó la guerra, el deseo de guerra, por decirlo así. O sea, Alemania no que, a pesar de que puede decirse que pues Alemania siempre ha sido grande, después de la Primera Guerra Mundial, con el Tratado de Versalles, se fue directamente al suelo. Entonces la gente se enojó, la gente, oye, ¿a quién se va a alegrar para que le hayan hecho todo eso a tu país? Otra cosa que provocó la Segunda Guerra Mundial fue el crecimiento de las tensiones étnicas. Por el mismo Tratado de Versalles se dieron repartos de territorios y pues esto provocó muchas peleas en estos mismos conflictos. Entonces esto no permitía el crecimiento de Alemania. Alemania seguía estancada mientras países como Francia, Inglaterra estaban creciendo económicamente, iban muy bien. Y bueno, vamos a entrar a otra causa de la Segunda Guerra Mundial, que fue la Gran Depresión en la década de 1920. Pues como les digo, países como Francia e Inglaterra se estaban desarrollando muy rápido, mientras que Alemania seguía mal. Y entonces pasó el crack del 2029, que fue la caída de la bolsa de valores en Nueva York por problemas de manejo de dinero de los bancos que no prestaban bien el dinero, que compraban cosas con dinero compraban acciones con dinero inexistente. Esto provocó el crack del 99, y el crack del 99 provocó la Gran Depresión. Y entonces imagínense cómo es de poderoso Estados Unidos, que al caer la bolsa de valores afectó a todo el mundo. Obviamente afectó a Guatemala, a Centroamérica, y llegó a afectar incluso a Europa. Y se sintió más el impacto de la Gran Depresión en Alemania e Italia, que pues ya habían sido afectados por el Tratado de Versalles. Italia también fue afectado por el Tratado de Versalles. Hablo más de Alemania porque pues prácticamente es el protagonista de la Segunda Guerra Mundial. Entonces esto hizo que el pueblo despreciara el liberalismo económico y la democracia. La democracia es el poder del pueblo entregado a alguien para que pues esa persona gobierne con los deseos del pueblo. Entonces ya con la Gran Depresión,
eh, causó un odio feo en la sociedad al liberalismo económico y a la democracia. Entonces esto permitió que el nacionalsocialista nazi llegara al poder de Alemania, completamente, obviamente, liderado por Adolf Hitler, que fue el que, pues, vamos a la guerra, vamos a hacer una guerra mundial, nos vamos a ir mundial. Y eso fue lo que dijo Adolf Hitler. Entonces él inició, ya como ya les dije, invadiendo Polonia, que dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. Pero también Japón es otro país de que también estaba ahí viendo qué hacía porque tenía un poder militar bueno. Entonces él dijo, yo no me quiero quedar atrás, yo quiero más territorio. Entonces empezó a invadir otros territorios como Manchuria en 1931 y esto provocó posteriormente la guerra chino-japonesa en 1937. Entonces la guerra ya estaba explotando, ya China y Japón estaban guerreando. Japón quería territorio chino, entonces estaban en eso. Por si fuera poco, también Italia estaba conquistando o invadiendo países de África, perdón. Italia invadió Etiopía, imagínense, donde Mussolini tuvo que pelear con Haile Selassie. También, tal vez muchos lo conocen, otros no. Pero bueno, con ayuda de Alemania conquistó estos países de Etiopía y otros más de África. Y también entonces esto ya la guerra ya estaba explotando, bro. Ya la guerra ya se estaba avecinando, la masacre, toda la tensión. Entonces también el fracaso de la Sociedad de Naciones fue otro factor importante para que se creara la Segunda Guerra Mundial. Porque la Sociedad de Naciones tenía la intención de dar paz al mundo, pero no lo logró. La nación de Etiopía pidió ayuda a esta Sociedad de Naciones y lo único que hicieron fue ponerle una sanción a Italia diciéndole, miren, lo que están haciendo está mal, ¿va? Lo que hizo Italia fue decirle, bueno, entonces me voy de esta organización, adiós. No pudieron hacer nada. Ya los conquistas a otros territorios estaban dándose, ya prácticamente podemos decir que la guerra ya había explotado, pues. Los países querían, bueno, en estos tiempos ya, donde yo nací, donde mi generación nació, los territorios de los países ya están bien delimitados, pues. México ya le quitó Chiapas a Guatemala, a El Salvador le quitaron un montón de lugares, se quedó chiquito. Entonces los países ya están bien delimitados, ya nadie se mete con nada. Y bueno, incluso hace poco Guatemala estaba viendo qué hacía con el territorio de Belice. Belice ya es independiente, pues ya los territorios ya no se discuten. Pero antes no, antes decían, yo quiero ese territorio, yo lo voy a conquistar, tengo mi ejército, tengo millones de soldados para ir a conquistar, vamos a traernos ese pedazo de tierra. Entonces eso fue así, hasta los países estaban invadiendo. Y por último, pues les puedo mencionar que la confrontación ideológica pues dio espacio a la Segunda Guerra Mundial. En la primera no fue así, en la segunda sí querían ver qué ideología iba a conquistar el mundo, a manejar el mundo. Y se estaban peleando tres ideologías principales. La primera era el liberalismo capitalista y la democracia, y las democracias liberales, que la practicaban Francia e Inglaterra y también Estados Unidos. El sistema comunista por la Unión Soviética, que ahora es conocida como Rusia, y el nacionalsocialismo alemán, el nazismo y el fascismo en Italia. Entonces, estas ideologías estaban luchando por todo y por nada, porque al final de cuentas son luchas por ideas. La raza humana estuviera mucho mejor sin guerras. Y entonces, estas son algunas causas. Espero que te las haya compartido, te las haya dejado clara en este podcast. Estas fueron las causas para que se dieran el conflicto armado más horrible del que ha existido en el mundo. Como te digo, 50, 70 millones de muertos. Ay, perdón. Es demasiados muertos y pues yo no descarto que haya una tercera guerra mundial. Los motivos los desconozco, pero como te digo, ya no va a ser con pistolitas, ya no va a ser con tanques ni aviones, va a ser con misiles nucleares, directo a atacar. Y el primero que ataque es el que va a ganar, porque al segundo ni siquiera le va a dar tiempo de reaccionar, porque las armas nucleares son catastróficas. Pueden buscar documentales de cómo quedó Hiroshima y Nagasaki. No hubo nada que hacer, se rindieron los japoneses. Y bueno, para terminar,
Alemania fue detenida, obviamente, con Italia fueron detenidos. Prácticamente ha reinado la paz entre comillas. Bueno, después fue la Guerra Fría, tantas cosas. Voy a hablar de lo que pueda en estos podcasts y bueno, gracias por verlo. Si lo has escuchado hasta aquí, suscríbete y dale un like. Gracias por todo, que Dios te bendiga. Órale.